Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Bienvenidos a otro emocionante episodio de La Esquina del Trader, el podcast donde exploramos el mundo a través del trading. Soy su anfitrión, Daniel Herrera, y hoy, como todos los podcasts, estoy feliz. Y es que hoy vamos a contar con un verdadero experto en educación y lingüística. Y ya les voy a contar por qué estoy tan feliz. Y es que el día de hoy nos va a acompañar la doctora Mirurgia Hernández. Ella es una figura destacada en la educación y en la lingüística. Y sí, para hacer trading, incluso el trading es una palabra en inglés. Entonces necesitamos saber algo de inglés. Y en este podcast vamos a explorar la importancia del inglés en nuestras vidas y en el trading. ¿Y saben algo? Este podcast está para escucharlo varias veces. La doctora Mirurgia Hernández completó su doctorado en educación en la Universidad de Baja California, México, y es una orgullosa alumna de la Universidad de La Habana, Facultad de Lenguas Extranjeras. Comenzó su carrera como profesora en el College of the Bahamas, ahora conocido como la Universidad de Bahamas. La doctora Hernández, además de su destacada labor docente, es una emprendedora visionaria. Ella es la fundadora del International Core Tool Limited, que en entornos profesionales es conocido como The Bahamas Translators. Pero eso no es todo. La doctora Hernández también se dedica a reclutar y formar nuevos talentos con habilidades lingüísticas excepcionales. El día de hoy, una verdadera profesional en el tema, porque hay muchas preguntas. ¿Están ansiosos? Hoy en la esquina del trader, la doctora Mirurgia Hernández se une con nosotros a explorar el impacto del lenguaje en el mundo financiero y compartir su visión sobre la importancia de estar bien preparados al momento de hacer trading. Sin más preámbulo, le doy el saludo especial a la doctora Mirurgia Hernández. Doctora, bienvenida a la esquina del trader. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Un placer estar aquí, estamos muy bien por acá en las Bahamas. Mira, si estuvieras mirando la vista que tengo yo aquí, te sentirías que estás en el paraíso. Todo bien. No, realmente te lo creo, porque he investigado bastante las Bahamas en todo este tema del trading y es un paraíso. Yo creo que dentro de poco voy a estar visitando ese paraíso. Realmente tengo unas ganas, pero no te imaginas, de ir a conocer. Doctora Mirurgia, para ir hablando de un poquito de este tema que a todos nosotros que hacemos trading pues nos llama mucho la atención, es que nos está quedando difícil comprender el lenguaje de las finanzas actuales. O sea, muchas palabras en inglés, ya casi que hay que tener un diccionario a la mano, el celular, para uno saber de qué se está hablando. Usted, doctora, como profesional en lenguas, ¿qué opina al respecto? Ese es un tema súper interesante. Y fíjate que tiene que ver con dos aspectos importantísimos. Uno, la historia, que no la podemos borrar, y otro, la lingüística, cómo funciona. Pues te cuento que, como muchos sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos realmente fue el país, o uno de los primeros países en crear, o lo que decimos, un plan para poder reestabilizar, renovar y desarrollar la economía y volvernos a poner en el estado en que estábamos, o incluso mejorar. Al ocurrir esto, Estados Unidos creó muchos productos nuevos, incluyendo en la industria de las finanzas. Como sabemos, ustedes que son los traders conocen un poco más de la historia de lo que es la bolsa de valores y todo esto. Comenzaron a ocurrir lo que es la creación de nuevos productos. Comenzó a hacerse más popular los trusts. Es muy difícil decir fideicomiso, es mucho más rápido decir trust. Y bueno, otros tipos de productos, comenzaron la incorporación de compañías con better shares, que ya no se puede hacer trading de ese modo. Ya ves, entonces lo voy utilizando porque realmente en lo que es el argot diario, muchas palabras en inglés son más cortas. Y por la pronunciación del inglés, estas palabras tienen un impacto mucho más fuerte cuando las pronuncias. Entonces tenemos que respetar el hecho de que los productos fueron creados
por un lugar específico. Es lo mismo que ocurre cuando utilizamos palabras del latín, que las vemos en las leyes. Entonces, cuando hay términos preestablecidos, es mucho más conveniente para quien los usa aprender este término. Y sí, es un poco difícil, pero hay que aprender ahora lo que es lo que yo lo llamo desde el punto de vista lingüístico. De acuerdo con la Escuela de Lingüística de Ferdinand de Saussure, aprendimos que lo que le llamamos en la calle significado realmente es un significante. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra perro, el significado es el animal, el mamífero de 4 patas que ladra, pero el significante es la palabra perro en español, dog en inglés y así va pasando por los idiomas. Y es por eso que a nivel profesional siempre recomendamos entender el uso de estas palabras. Realmente cuando nosotros aquí en el podcast hablamos con ustedes que son expertos en estos temas, realmente uno se le abren los ojos. O sea, con lo que me acabaste de decir, yo digo, wow, uno que a veces piensa como, uy, qué problema aprendernos estas palabras, pero ya cuando lo entro a analizar en el contexto que tú como experta lo dices, pues uno dice, uy, qué tanta razón tiene y realmente tenemos que entender cómo está cambiando el mundo. Y es que no las expresiones anglosajonas sean intrusivas en nuestro vocabulario, sino que la proliferación de palabras de otro idioma, en este caso el inglés, a veces nos abruma un poco, ¿cierto? Cuando somos latinos nos abruma, nos asustamos. Por ejemplo, todos los días utilizando la palabra traders, a veces, bueno, ¿será que nos decimos comerciantes? ¿Será que tenemos que aprender estos anglicismos y que se vuelvan parte de la jerga financiera? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Sería optar por mantenerlas tal y como están o es mejor buscar alguna adaptación al español? Esta es una pregunta súper interesante. En la industria de la lengua tenemos algo que se llama localización, pero la localización ocurre en el turismo, incluso en gaming. Por ejemplo, les pongo un ejemplo para que entiendan la importancia de utilizar el término como es en el lugar que se utiliza o que se entiende como tal el término. En la industria de gaming, el mismo juego que usan para Japón parece el mismo juego, pero es diferente en Estados Unidos. En Japón van a utilizar un samurái con una espada de samurái. En Estados Unidos van a utilizar un soldado con una AKM, con una pistola o con un rifle. Entonces, porque lo que ocurre es que tenemos que presentar el producto del modo que lo entienda quien lo va a comprar. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizó The Ninja Turtles, pero en Inglaterra, The Hero Turtles. Entonces, en un país las tortugas son ninjas, pero en otras son héroes, porque en un contexto pudieran poner, se pudiera considerar que ninja es sinónimo de violencia, pero en otro contexto es sinónimo de heroísmo. Esto es muy importante porque al utilizar un término, incluso en la industria financiera, tenemos que considerar primero que todo con quién estamos hablando. ¿Estamos hablando con una persona común o con un especialista? ¿Estamos tratando de vender el producto? ¿Estamos tratando de convencer a otros para que inviertan con nosotros? Por ejemplo, la palabra asset. Hay que aprendérsela porque asset pudiera ser un activo, pero en el mismo documento, si estás tratando un documento legal que se refiera a, digamos, la incorporación de una compañía, esa misma palabra significa capital. Otras palabras como commodity. ¿Cómo traduces commodity? Puede ser bienes, puede ser materia prima, incluso pueden ser productos. Es muy difícil aprender el término. Si tienes que explicarlo, sí debes saber en qué consiste. Y entonces vamos de regreso a la lingüística. ¿Cuál es el equivalente que vas a utilizar según el contexto? Pero si estás hablando de un mercado que debe tener una terminología estándar, por hecho de tener una terminología estándar para que pueda venderse el producto en todas las regiones, debemos aprender el término. Ahora, según a quién le estamos presentando el producto, tenemos que aprender a saber cómo explicarlo. Si tienes un estudiante de Sudamérica y un caribeño y un europeo en español, los tres tienen que conocer
como utilizaríamos la palabra asset. Pero entonces, en el mercado de cada uno de ellos, ¿cómo pueden utilizar el término y explicarlo para que la parte interesada lo compre? Términos importantes: GDP, el Producto Interno Bruto. Miren qué largo, Producto Interno Bruto. Por lo general, GDP. Entonces, ¿con quién hablas? ¿Con tus colegas que conocen de esto o con un cliente que no tiene conocimiento de la industria financiera? Incluso ahora que estás mencionando como esas palabras en que no todas las personas la conocen, en youtrading.com hay algo y es la educación financiera. O sea, en youtrading.com trabajamos la educación financiera para las personas del común, y los anglicismos pues hacen ya parte de esos programas de finanzas personales, de inversiones, de trading. En tu función como educadora, ¿qué nivel de importancia le das a que cada persona se cultive en estas disciplinas? Esto es importante porque depende de quién estamos hablando. Por ejemplo, muchas escuelas hoy en día tienen una asignatura que se llama business, o negocio, o comercio. Igual, en términos de localización, en diferentes sistemas se le da un nombre diferente. Si estamos hablando de una asignatura que se imparte, yo pienso que es el deber de todo educador al menos mencionar este tipo de cosas. Porque lo que no puede ocurrir es que no tengamos lo que decimos en inglés awareness, conocimiento, o algún tipo de idea. A veces estamos en un tema que da hasta pena que estemos en ciertos contextos. Es importante hoy en día desarrollar lo que es el conocimiento profesional de todos. Hay personas que nunca se van a interesar por las finanzas, porque ese no es el medio en que se quieren desenvolver. Pero todos, por lo general, vamos al banco y tenemos una cuenta bancaria. Ahora, en ese caso, las personas utilizarían el lenguaje que utilizaría su país. Pero hay personas que no tienen mucho conocimiento, pero tienen la capacidad de generar ingresos. Y también podemos presentarles productos en los que pueden invertir para hacer crecer su dinero. Por eso pienso que si estamos hablando del sistema educativo y se imparte alguna asignatura que tenga que ver con comercio, finanzas, economía, sí es importante hablar de estos términos y hacer una pequeña introducción para que si la persona desea continuar estudiando a modo de especialidad, entonces ya no le sea un tema extraño o extranjero, sino algo con lo que la persona se puede identificar. Es muy importante que podamos tener acceso y conocimiento de ciertos productos a los que por lo general la mayoría de la población tiene acceso. Doctora Mirurgia, con lo que estás diciendo, pues algo que también me parece importante es que en la medida que uno se va educando y va entendiendo que se necesita este tipo de palabras para uno desempeñar su labor, también es contar con expertos como ustedes para realmente uno poder salir adelante. O sea, yo creo que también dentro de la parte de la educación es no quedarse muchas veces en el paso uno, sino que poder contar con profesionales que lo puedan a uno realmente volver más profesional. Pero no solamente el uso de las palabras en inglés está aumentando entre nosotros los hispanos, también lo están haciendo las siglas o abreviaturas que hoy en día comúnmente se ven, por ejemplo, en correos electrónicos o uno por el WhatsApp. Palabras como ASAP, la síntesis para la frase as soon as possible, y que significa que se contestará tan pronto como sea posible. Y aquí necesito toda su experiencia, doctora, y es que al traducir e interpretar, ¿ha notado usted un incremento significativo en el uso de estas abreviaturas? He notado un incremento, sobre todo en lo que es el uso de las terminologías en las conferencias. Pienso que es muy importante entender a quién le estamos hablando. Volvemos al tema que le llamamos localización. Es localizar lo que se tiene que decir para lograr el objetivo de la comunicación. La traducción no es una fórmula, no consiste en una fórmula exacta. Cuando estamos traduciendo e incluso interpretando, que ocurre más rápido,
tenemos que pensar quién está escuchando y en qué contexto estamos. Si estoy hablando con una persona con quien tengo una relación cordial de trabajo, puedo utilizar estos términos. También si estoy hablando con una persona, por ejemplo, en Puerto Rico, que hablan Spanglish o English ñol, algo de eso les llaman. Entonces, si mi comunicación es con una persona con quien no tengo una relación todavía, entonces debo ser lo más formal posible. Y escribir, a favor de responder tan pronto como sea posible, utilizando el infinitivo para que sea impersonal e igual estás pidiendo favor. ¿Okay? Es importante hacer esto porque si la persona responde y comienza a utilizar entonces las siglas, pues está bien, comenzamos a usarlo. También es importante el tema de la localización por el motivo que les voy a explicar ahora. Si estamos trabajando en la internet, por ejemplo, y necesitamos ayuda técnica, si hablamos con un mexicano, estamos solicitando soporte técnico. Pero la misma palabra soporte tiene otros usos en Latinoamérica e incluso Sudamérica. En el Caribe, por ejemplo, hispanoparlante, soportar es sujetar a algo, o en otros casos es prácticamente como que soportar a una persona, como prácticamente hablarle por educación. Por eso es importante conocer este tema de la localización. En otros casos es ayuda técnica, soporte técnico. En otros casos tenemos, como les dije, GDP, el ASAP, el FYI, y latina, que es para tu información. Es importante conocerlo si estamos trabajando a nivel internacional, porque en cualquier momento nos puede llegar esta frase y no podemos estar oscuros a la realidad y el conocimiento de esto. La información es poder y no nos cuesta nada aprender más. Al contrario, nos da más valor como seres humanos. Doctora Mirulli Hernández, yo realmente quiero agradecerle esta participación el día de hoy, pero no la puedo dejar ir. Yo siempre a estos participantes que son realmente expertos y nos gusta traer, por ejemplo, personas que realmente nos puedan nutrir y nos nutren también con un consejo. Entonces yo quiero un consejo para los YouTraders que están estudiando nuestros cursos que son gratuitos en youtrading.com y que muchas veces se confunden con tanta terminología en inglés. ¿Qué consejo les podríamos dejar? Bueno, primero que todo, comienzo con la última frase. La información es poder. El conocimiento es poder. Si te limitas, estás limitando tu mercado. Si amplías tu conocimiento, te estás preparando para tener éxito a nivel global. Pienso que si estás interesado en la industria financiera, debes aprender los términos establecidos, sobre todo considerando el mercado en el que estás tratando de penetrar. Si quieres trabajar nada más que en el mercado latinoamericano, que tiene una gran alta gama debido a la población, pero tienes que considerar el GDP, el Producto Interno Bruto, de la cantidad de personas que van a poder tener acceso a tu producto, en comparación con los otros que hablan inglés, que sí pueden estar interesados en tu producto. Entonces, les aconsejo que se aprendan estas palabras, aprendan palabras como assets, commodity, GDP, leverage, que tiene varios usos en el mismo documento y en el mismo contexto. Stock, por supuesto, esta es la palabra grande para ustedes. Stock, las palabras como soporte, incluso CEO, entiendan qué significa un CEO o qué responsabilidad tiene un CEO en los diferentes mercados, pero entiendan que si dicen CEO, todo el mundo los va a entender. Aprendan palabras como wage and salary, porque en inglés tenemos salario, pero wage and salary no es necesariamente lo mismo en inglés. Uno depende de cierta cantidad de horas, el otro está más establecido. Aprendan en qué consiste cada cual. También aprendan términos como CPA y ACCA, CPA y ACCA, que al parecer es lo mismo porque son contadores públicos certificados, pero uno en Inglaterra
y otro en Estados Unidos, pudieran estar hablando de dos cosas diferentes porque a modo de localización, no necesariamente el mismo producto tiene el mismo nombre. Mi consejo, aprendan más inglés. Sean multilingües para que tengan acceso al mercado que tenemos disponible para nosotros en todo el globo terráqueo. El inglés es importante para ustedes porque los productos que están mercadeando o selling o trading fueron creados en inglés. Respeten eso para que no muera lo que es la cultura financiera de hoy en día y que se quede para siempre. Enséñenles a los demás y aprendan, aprendan y aprendan. Doctora Mirurgia, realmente un podcast impresionante, todo lo que nos ha dejado el día de hoy, muchas enseñanzas. Quiero agradecerte esta participación, muchas gracias por haber participado en este podcast. Un placer. Para todos nuestros YouTraders, pues realmente invitación, miren, el inglés ya hace parte de nosotros y tenemos que dar ese paso a paso y quitarnos el miedo del inglés. Y una invitación, visiten youtrading.com y como siempre, tengan un excelente día y un excelente trading.